Luchar contra el olvido de los escritores fue justamente lo que él hizo en su vida. Esa era su inquietud fundamental, dar a conocer a los autores para que no se olvidaran, ¿no? El ausente. Solo tú, yo me decía, después de que te fuiste, solamente tú con tus ojos, con tu bella frente, con tu suave sonrisa y solo mía. Torné a mirar la estancia ya vacía, la luz que tú dejaste indiferente y una como orfandad en el ambiente que a todos tus recuerdos trascendía. Mas pasadas las horas, cuando vino la sombra entre las cosas inconcretas y el pálido horizonte ultramarino, volviste a parecer mucho más viva en un suave perfume de violetas y en la luz de la tarde pensativa. Rafael Maya sobre mi padre, pues podría decir una cantidad de cosas. Vamos a tener que hacer un resumen porque fue una vida muy rica en acontecimientos, en anécdotas, trabajos que él realizó en vinculación con las diferentes academias del país y del exterior, en publicaciones. En fin, fue una vida muy rica desde el punto de vista intelectual y humano. Fue también fundamental su llegada y su relación con el mundo intelectual de Bogotá, después de llegar de Popayán, llega a la revista Cromos, porque su padre Tomás tenía mucha vinculación con el Miguel Santiago Valencia, que era el director de Cromos por ese entonces, y se relaciona ahí con varios de los intelectuales que llegaban a esa revista a buscar un poco de apoyo y a buscar la publicación de sus libros, de sus poemas. Miguel Rachisla, Eduardo Castillo. Poco tiempo después, en la casa de don Adriano Muñoz, un abogado payarés muy amigo también de su padre, conoce a José Eustacio Rivera. Con Rivera tuvo una amistad muy grande, entre otras cosas porque cuando el novelista terminó de escribir La Vorágine se la mostró a mi papá, quien le hizo grandes elogios por tratarse de una novela muy nuestra. No obstante, después de su publicación se hizo un silencio en torno a ella que Luis Eduardo Nieto Caballero explicó porque la novela tenía páginas rimadas donde se podían contar los alejandrinos. Esto era necesario cambiarlo y fue Rafael Maya quien lo invitó a revisar nuevamente la obra y a descabezar esos alejandrinos. Voy a leerle un poema. Bueno, por ejemplo, aquí este poema es hermosísimo, se llama La voz del agua, es uno de los poemas iniciales. Dice así: yo soy el agua azul de la montaña, nací en un hueco del breñal salvaje, y no llevo ni espumas de coraje, ni al caminante mi cristal engaña. No me desbordo con rugiente saña, ni a vastos mares enderezo el viaje, solo copio los tonos del paisaje, y solo huertos mi corriente baña. Y humilde y en silencio, mi destino es ser buena y cordial, ser agua pura a través de la hierba del camino, correr sin nombre, padecer quebrantos, y morir una noche en la espesura, como murieron tus mejores cantos. Este es un bello soneto. Para volver al tema de Cromos, allí fue corresponsal, lo nombraron corresponsal, él era muy joven, tenía alrededor de unos 30 años, cuando fue corresponsal de Cromos, y tuvo, por ejemplo, la oportunidad de viajar a Barranquilla, donde estaba Vargas Vila, el famoso Vargas Vila, y estaba también con un poeta barranquillero muy importante, Gregorio Castañeda de Aragón. Le hizo una entrevista que fue famosísima. Esa entrevista está publicada en su obra crítica. Habló pues sobre todas las extravagancias de este personaje, como fue Vargas Vila, y de una manera en una crónica muy suelta, muy agradable y espontánea. Vargas Vila era un personaje muy difícil y se dejó de entrevistar muy fácilmente por mi papá. En el 1925 se forma el Grupo de los Nuevos. El Grupo de los Nuevos fue importantísimo porque tuvo una gran repercusión en la vida intelectual y cultural del país. Fueron personajes tan importantes como Alberto Lleras Camargo, Germán Arciniegas, Felipe Lleras Camargo, Luis Vidales, Germán Pardo García, Jorge Salamea y muchos otros que formaron este Grupo de los Nuevos, que tuvo la intención no solamente de hacer un cambio a nivel de la poesía, sino un cambio a nivel de las ideas políticas, porque ellos pretendían cambiar la mentalidad del país, pretendían abrirse a una nueva mentalidad un poco más liberal, un poco más revolucionaria, y éramos en todo sentido. Ahí tenemos a Germán Arciniegas, que fue uno de los primeros revolucionarios en el sentido de que
pensó que la universidad debía ser una universidad innovadora, una universidad abierta hacia las tendencias no europeizantes, sino nacionales, porque ellos tuvieron un gran interés en la cuestión americana, en la cuestión nacional, la generación inmediatamente anterior de los centenaristas y la anterior de los modernistas era una generación muy volcada hacia lo extranjero, hacia lo francés, hacia lo inglés, y entonces estos nuevos querían poner el acento en la cuestión nacional, en América, como descubrir lo que había en América, y ahí está, pues precisamente, pues ya había dado los primeros pasos José Eustacio Rivera con esa vorágine que hablaba por primera vez en Colombia del mundo americano. Precisamente, por eso escribe sobre Rivera, por eso escribe sobre muchos otros autores, por ejemplo, sobre Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla, cuando publicó La Marquesa de Yolombó, Frutos de mi tierra, que era la novela de Carrasquilla, es una novela también y una literatura también muy de la tierra, muy antioqueña, muy nuestra. Precisamente lo que hace énfasis Rafael Maya es en eso, en mostrar ese cambio que hay del modernismo a lo nuevo, al realismo de los nuevos a través de esos autores. Por ejemplo, de Marquesa de Yolombó, que era una novela totalmente desconocida y un poco despreciada, ¿no? En la época se publicó en la editorial Jackson y él escribió un artículo tan importante que realmente hizo que cambiara la mentalidad de la gente en relación con Tomás Carrasquilla y en relación con la literatura antioqueña, con esa literatura de provincia que destaca lo provinciano, que destaca lo regional nuestro. Carrasquilla se erigió como un gran escritor, como una potencia de escritor en ese momento. Eso fue muy importante y así lo hizo, por ejemplo, también con Julio Flores, ¿no? Julio Flores fue su amigo personal porque estos escritores, pues además fueron sus amigos personales, ¿no? Julio Flores, por ejemplo, y otro poeta importantísimo, Porfirio Barba Jacob. Cuando fue coronado como poeta, como gran poeta en el Teatro Colón, Porfirio Barba Jacob le preguntaron, ¿quién quiere que lo presente? Y dijo, yo quiero que me presente Rafael Maya. Él fue descubriendo autores, un gran autor muy importante que sobre el que escribió en la Crónica Literaria del País, que se publicó del año 31 al 36. Al año 36, la Crónica Literaria del País era un periódico de Bogotá, no era la Crónica de Cali, era un periódico de Bogotá, y él dirigía la parte cultural. Y allí comenzó a divulgar a los poetas posteriores a la generación de él, o sea, los poetas de la generación de Piedra y Cielo, que eran poetas también muy volcados hacia la naturaleza, bastante influidos por la generación del 27, pero entonces ahí está Aurelio Arturo. Hay un dato muy lindo que él lo escribe en uno de sus artículos, cuando muy tímidamente se presentó Aurelio Arturo a las oficinas de la Crónica Literaria y le llevó muy tímidamente, le dejó unos papeles, unos poemas, a ver si era posible que el maestro Maya se los publicara. Y efectivamente le dijo, bueno, regrese en unos 15 días y vemos a ver qué pasó con sus poemas. Regresa, no necesitó regresar, sino que vio publicados después en la Crónica espléndidamente, con unas fotografías bellísimas, con unos dibujos hermosos de Ramón Barba, que fue también el gran escultor, el gran dibujante de la generación de los nuevos. Y allí pues se dio a conocer a Aurelio Arturo como el gran poeta también de la naturaleza, de la selva americana, del paisaje americano. Hay unos artículos, ya que estamos en la Casa de Poesía Silva, sobre José Asunción Silva. Son los más bellos artículos que yo he leído y más importantes y más a fondo sobre el poeta. Fueron dos artículos sobre José Asunción Silva, mi José Asunción Silva, por ejemplo, donde explora no solamente la poesía, sino la gran novela, la primera novela urbana, pues según se dice, una de las grandes novelas urbanas de José Asunción Silva, que fue de Sobremesa. Él, por cierto, hay anécdotas maravillosas, una que se refiere al momento en que él fue al cementerio central donde estaba la tumba, o donde sigue estando la tumba de José Asunción Silva, y hicieron la exhumación de sus restos, ¿no? Ese fue un momento muy emotivo para él, muy impresionante.
tener entre sus manos la cabeza, la calavera de José Asunción Silva, sí. Y dice que encontró en la tumba de Elvira Silva, encontró un perfumero, y adentro estaba el nombre de Elvira Silva, la hermana amada de José Asunción. Lo importante fue la presencia de él, lo importante fue que hizo grandes cosas por la literatura, grandes cosas por la poesía, y escribió incluso sobre sus compañeros de generación. Tiene un artículo maravilloso sobre León de Grave, de quien fue también muy amigo, sobre Luis Vidales, por ejemplo. Hay un poeta también maravilloso, bastante olvidado hoy, Germán Pardo García. A mí me ha entusiasmado muchísimo la poesía de él, me ha gustado muchísimo. Fue muy admirador y muy amigo de mi padre. Durante toda su vida, Germán Pardo García, que vivió en México porque era allá, trabajaba un poco como publicista, pero también manejaba un periódico muy importante que se llamaba Nivel, y le mandaba a mi papá cada una de sus publicaciones. Se invertía todo si vinieron unas publicaciones bellísimas, unos libros hermosísimos que le mandaba acá cada año prácticamente, porque él fue un autor muy prolífico. Una de las cosas que yo recuerdo, nosotros fuimos 3 hijos, mi papá se casó ya como a los 50 años, de manera que muchas de la vida anterior de mi papá yo la he tenido que estudiar. Tenía yo alrededor de unos 6, 7 años cuando mi papá fue nombrado delegado permanente de la UNESCO en París. Esa fue una vida maravillosa, y él se relacionó con grandes autores, con Valéry Larbaud, con Claude Cuffon, con otra cantidad de personajes que lo llevaron, por cierto, a dictar unas clases en el Instituto de Altos Estudios Hispanoamericanos de la Sorbona. Esa labor de él allá fue muy importante, y allí dictó una serie de conferencias sobre literatura colombiana que fueron maravillosas. Hizo una gran divulgación de la literatura colombiana que por ese entonces pues tampoco se conocía. Llegarían algunos de los libros, pero las comunicaciones en ese entonces no eran como las comunicaciones hoy en día, que es facilísimo, tú envías por internet tu libro y todo el mundo te conoce. En esa época no era tan fácil. En esa época, para que llegara un libro de Colombia a Francia era todo un problema. De manera que él se encargó de hacer esa divulgación de autores y de cosas que nadie conocía. Además, tengo que decirte que él fue profesor de literatura prácticamente toda su vida. Él fue profesor en colegios muy importantes aquí de Bogotá inicialmente, después en el Instituto Pedagógico, después en la Universidad Nacional, donde fue decano de Filosofía y Letras. Él fue director de la Radiodifusora Nacional de Colombia, donde hizo también una labor supremamente importante de divulgación de la poesía y la literatura, junto con León de Grave. Fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Bueno, es decir, los cargos que él ocupó fueron cantidades. Fue profesor últimamente de la Universidad de los Andes, profesor de cultura griega y de cultura colombiana, o lo que se llaman allá las humanidades, durante 30 años, Fue profesor también de la Universidad Javeriana y fue fundador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana. Allí dejó una huella imborrable. Sus alumnos lo recuerdan todavía, pues con una gran estimación, porque mi papá se granjeó el respeto y la admiración de sus alumnos, que lo quisieron mucho. En fin, su labor como profesor, como conferencista, fue enorme. No fue solamente el poeta, sino que fue el poeta formador, como usted dice, fue el poeta educador, porque su labor educativa, como acabo de mencionar, fue muy grande y espléndida en el país. Yo lo recuerdo escribiendo siempre. Él escribía en su biblioteca, donde estoy yo ahora. Tenía un paisaje muy lindo hacia el occidente. Por cierto, le construyeron un edificio y estaba muy adolorido porque le habían quitado su paisaje, porque cuando había crepúsculos, pues él que era un enamorado de la naturaleza, pues escribía sus poemas más inspirados, dijéramos. Él escribía sus poemas en cuadernos a lápiz, a lápiz. Yo tengo la colección de los cuadernos eh, donde él escribía a lápiz, borraba como cualquier estudiante, como cualquier escolar. Y después mi mamá, que fue su alumna, por cierto, y esa es una anécdota muy linda, que fue su alumna en el Instituto Pedagógico, una mujer maravillosa, una mujer muy bien formada,
muy inteligente. Era su secretaria, de manera que él escribía a mano y mi mamá le pasaba sus escritos a máquina. Sobre su obra literaria, sobre su obra poética, pues puedo decir muchas cosas. Es una poesía que evoluciona, como te digo, de las cuestiones griegas, de la influencia griega, a unos temas ya más contemporáneos, más modernos. Y entre esos títulos de su obra poética podríamos destacar La vida en la sombra, El rincón de las imágenes, La tierra poseída, La navegación nocturna, El tiempo recobrado. Escribió un poema extensísimo para el sabio Caldas. Están los poemas de La tierra poseída, que es un canto a la naturaleza, en donde él habla sobre la piedra, sobre el agua, sobre la selva, en fin, diferentes tópicos de la naturaleza, haciendo un canto maravilloso sobre cada uno de ellos. Está Navegación Nocturna, que es un poema así un poco de estilo clásico, de estilo griego. Se imagina una navegación por el mar Egeo, podría ser. Es un bello poema que tuvo muchísima fama. Y hay un poema hermosísimo que se llama Capitán de 20 años. El Capitán de 20 años lo escribió en honor a Lindbergh, el famoso aviador que cruzó en 33 horas el Atlántico, ¿no? El capitán de 20 años. Es bellísimo ese poema. Hay unos poemas amorosos, maravillosos, que son, por ejemplo, Seremos tristes, La ausente, El olvido, bueno, una cantidad de poemas que son entrañables y que muchas veces las señoras, pues, de la época conservaban en su libretica, ¿no? Hoy ya nadie guarda poemas en la libretica, escritos y muchas veces autobiografiados por mi papá. Y aquí tenemos otro, de Navegación Nocturna. Ante el muro, cuán ancho, luminoso, extraordinario, mucho más que marina perspectiva o que vago horizonte del desierto, hace años te abrías a mis ojos. Muro de la existencia, limitado por 4 grandes soles en el día y por 4 luceros en la noche. Yo iba a pintar allí con mano libre un arco iris que abarcara el mundo y una vía láctea que partiera el cielo, una gran nube para mi esperanza y un barco inmenso para mis conquistas. Pero a medida que llegaba el muro, se iba estrechando el ambicioso espacio y del iris, del barco y de la nube solo cabían un extremo roto, un largo fleco retorcido al viento y un remo inútil en la seca arena. Hoy, a muy pocos pasos de aquel muro, deshecha en breve la ilusión del aire, solo encuentro lugar para unos símbolos y una fecha entre un círculo de sombra. La nube era ilusión de la distancia, y el arco era fantasma del abismo, y la nave era sueño de la espuma, y la vía láctea proyección de estrellas que solo tenían vida en mis pupilas. La verdad era aquel círculo, y esa cruz, y esas palmas, y esa fecha. Esta biblioteca Rafael Maya de la Casa Silva es un gran homenaje para él, realmente, porque pues llegan los estudiantes, llega la gente joven, que de pronto ni siquiera en los colegios, porque la educación literaria, de la literatura en los colegios es muy mala, de pronto ni siquiera sabían quién era Rafael Maya, llegan a la Casa Silva, llegan a la biblioteca Rafael Maya, pues se enteran de quién era Rafael Maya. De manera que yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para que el nombre, todas las entidades culturales, las universidades, los particulares, los poetas, los escritores, tenemos que poner mucho de nuestra parte para que la obra, la vida de nuestros grandes autores, de toda nuestra tradición literaria, no se pierda.